Para mí es un gran honor haber sido invitada por el Cato Institute y la Fundación Libertad y Progreso para integrar este panel de excelencia, en especial con el profesor James Heckman, que no solo fue mi mentor en mi tesis doctoral, sino también durante las siguientes décadas siguió siendo mi mentor en mi carrera. Hasta la fecha, mi presentación está puesta en el marco más amplio del capital humano, con evidencia empírica y teoría sólida, porque nadie como el profesor Heckman en el mundo hoy tiene la claridad, la credibilidad en esta materia, y él reúne la evidencia, la pone a prueba hasta que es creíble y da resultados. Para mí es un lujo estar aquí con él, con todos sus compromisos a los Estados Unidos y China. Cuando vino a la Argentina la primera vez, le escribí, le solicité que me ayudara en aquel momento con el gobierno para mejorar el desarrollo de capacidades en la República Argentina. Me adelanté bastante en aquella época. 25 años después, el aniversario de plata de aquel evento, se creó el Ministerio de Capital Humano y creemos que es el momento adecuado para actualizar nuestro trabajo de investigación. He aquí la continuación de nuestro trabajo, donde ustedes van a poder observar cuáles son los datos y la evidencia cruda en la Argentina respecto de la formación de habilidades y capacidades. Agradezco a todos los colaboradores que han trabajado en esta investigación. La formación de habilidades en la Argentina tiene deficiencias durante todo el ciclo de vida al promover la igualdad, la movilidad social y el crecimiento. Nosotros tenemos un ciclo total del desarrollo de la vida humana, donde se forman las habilidades para el aprendizaje. El aprendizaje comienza mucho antes, desde la escolaridad formal, 5 o 6 años antes, algo que generalmente es ignorado por nuestros gobiernos, y luego sí desemboca en la escolaridad formal. Se siguen formando y desarrollando estas destrezas durante mucho tiempo. Necesitamos formular políticas que reconozcan cómo se forman estas capacidades y habilidades, en lugar de implementar políticas fragmentadas que no son eficaces, porque no abordan las tasas de retorno y la necesidad de que sean cada vez más altas. Como ha destacado en sus mejores publicaciones el profesor James Heckman, la política debe ser prevención o predistribución antes que redistribución en tiempo posterior. No tengo tiempo para hacer una revisión total de todas las transparencias, de manera que voy a marcar los puntos más importante de la educación de los niños en etapa temprana de su primera infancia. Como mencionó Jim, los progenitores son los mejores proveedores de estas habilidades de motivación, de despertar el interés para la movilidad social, pero no todos los niños tienen los mismos progenitores que los motivan durante la etapa temprana de la niñez. Es probable que hayan visto los programas Perry y de Jamaica también, donde no apunta solamente a la escolaridad formal y al desarrollo de habilidades cognitivas solamente, sino a la motivación de sus progenitores para que sean ellos mismos los agentes de motivación
educación de sus propios hijos, comenzando en etapa temprana, de 0 a 3 años, para lograr eficacia, y luego van a tener tasas de retorno y rendimiento mucho más altas de por vida. En la Argentina no contamos con datos suficientes para calcular los rendimientos, por ejemplo, de salarios en este tipo de niños sin la motivación temprana. Tenemos sí ensayos randomizados o aleatorizados donde podemos ver cómo se comportan estos niños en el país. Lo que utilizamos son datos que incluyen resultados de tipo cognitivo y no cognitivo para llegar a la decisión final. Ustedes saben que en general Argentina le ha ido muy mal en las pruebas PISA. Estamos 66 en medio de todos los países latinoamericanos según la OCDE. De manera que existe hoy una brecha enorme entre niños que cuentan con padres más educados y otros que no lo cuentan. De manera que esta brecha se abre en etapa muy temprana de la vida de estos niños. Lo que hicimos fue lo siguiente: utilizar los datos que acabo de mencionar, y me retrotraigo aquí a determinar llegar justamente a las intervenciones a nivel preescolar entre la etapa de 2 a 5 años para lograr un resultado que cubra la totalidad del 100%. A la edad de 4 años va aumentando a través de la intervención, como se hizo con el plan PER, en el cuartilo más alto de la predistribución, como llamamos nosotros. Aquí tienen las cifras y los gráficos. En el gráfico 1 que mostró Jim, los puntajes PISA, tiene una enorme distancia entre el segmento de padres con alta educación y baja educación. La desviación estándar es una diferencia importante, y además del tema de la educación, esa distancia es de 1.6. Lo que vemos aquí entonces es que luego de haber hecho un análisis econométrico, pudimos demostrar que con una educación de 1 año en etapa temprana de la niñez, esta distancia obviamente se va a zanjar en una quinta parte, y aumenta mucho más en aquellos niños cuyos padres no tienen un nivel alto de educación. Y no solo esto que acabo de mencionar, sino que parte de esas habilidades que aumentan con estos programas lo logran justamente en el área de las habilidades sociales y emocionales que mencionó el profesor Heckman, en lo que tiene que ver con perseverancia y con tracción al estudio también, que aumenta también su efecto en la etapa temprano y disminuye el efecto negativo cuando no hay habilidades cognitivas. Todo ello incluye también lo que en general se denomina conocimiento utilizado por los países a fin de promover el alistamiento para el aprendizaje, el rendimiento posterior al aprendizaje y la necesidad de hacer que la escolaridad formal sea obligatoria. Como ustedes ven aquí en nuestros estudios de regresión, los guarismos son bajos y la motivación es fundamental. Cuando uno envía a un niño a la escuela siendo muy pequeño, luego vemos un gran desarrollo en los puntajes de PISA, pero quizás no en el rendimiento total escolar con otras habilidades. El caso económico que argumenta intervenir en etapa temprana a veces todavía es débil. Hay muchos programas que lo quieren implementar, pero se necesita más investigación. En la Argentina, where there is no money, algo que pudimos ver
anteriormente, no hay plata, hemos visto también una enorme diferencia entre las salas y profesores en nivel escolar entre las provincias. Las provincias sí pueden realizar una intervención en etapa temprana eficaz que aquellas preescolares que tienen 0,5% del PBI, $700 más que de $17. Entonces, implementar esos programas de alto valor se pueden implementar a menor costo. Mayor valor, menor costos. Hablemos ahora de las inversiones en materia escolar. No podemos hacer una predistribución porque los grandes retornos se realizan en los primeros años. Tenemos que hacer remediación de esta situación, porque cuando llegan a la escuela primaria los niños, sin haber tenido justamente inserción en los programas preescolares, van a sentir la falta de habilidades porque provienen de hogares desfavorecidos. Entonces, el mentoring, el mentoreo a nivel de los progenitores, a nivel del desarrollo de capacidades sociales y emocionales para que luego funcionen bien en sociedad y tengan rendimiento. Hemos visto su resultado positivo en muchos países, pero no todavía en la Argentina. En general siguen recetas de, las escuelas comunes, capacitar docentes, exigir las pruebas de rendimiento de los alumnos. Pero hay que estudiar cómo opera el barrio, cómo operan las familias. Ese entorno social requiere la existencia de mejores docentes, mayor tiempo dedicado para poder recuperar clases en caso de perderlas y elevar el nivel de educación de los niños. Pero, como ustedes saben, en la Argentina tenemos problemas porque a veces los docentes que tienen que realizar tareas en barrios peligrosos no reciben un sueldo acorde. No podemos hacerlo en la Argentina también porque de alguna manera no se logran los resultados que proponen los programas. Los vouchers podrían ayudar justamente a que los progenitores reciban información sobre cuáles son las mejores colegios. ¿Cuáles son los resultados de estas políticas? Bueno, malos resultados cognitivos a nivel de las pruebas PISA y también un problema adicional en las escuelas secundarias. Ahí vemos que aumenta muchísimo los resultados cuando lo comparamos con 25 años atrás, pero hay mucha deserción escolar, sin embargo. Entonces, aumenta la matriculación, pero después hay más deserción escolar. ¿Por qué? Porque no tenían las habilidades suficientes necesarias para concluir el ciclo secundario. Y acá es una imagen que van a ver en la transparencia vintage, antigua, pero fíjense lo que pasaba en la década del 90. Sigue estando esa alta tasa de deserción escolar. ¿Qué pasa en la universidad? ¿Cómo es la matriculación? Ha aumentado durante los últimos 20 años, pero también hay deserción escolar, en este caso universitaria. La deserción universitaria es más alta que la escolar en primaria y secundaria, mucho más importante. Y, por supuesto, la deserción escolar tiene una tasa mucho más alta para los estudiantes que provienen de hogares o entornos desfavorecidos, lo cual les impide un desarrollo adecuado de sus capacidades o directamente les impide ingresar en la universidad, o si ingresan en la universidad les hace imposible continuar o finalizar con sus estudios. De manera que cuando nosotros hacemos una división de la muestra entre universidades privadas
privadas y universidades públicas, tasas de matriculación en las públicas están en el primer cuartilo de la distribución. Estamos subsidiando a los ricos que van a la universidad. ¿Se dan cuenta? Estamos gastando muchísimo dinero y piense que estos datos son de la OCDE, donde se gasta más del 1% del PIB, mucho más alto que el promedio y el doble del Japón y de los Estados Unidos en cuanto a gasto para educación. Miren el resultado. Hay muchos menos graduados y la producción nuestra de graduados es la más baja, 19%, comparado con el 47% de todos los países que conforman la OCDE. Como ven, Argentina no fue muy eficiente en lograr que personas viniendo de hogares desfavorecidos con menos recursos económicos logren ingresar, continuar y finalizar sus estudios universitarios. Otra diferencia que hemos detectado son los retornos más bajos en materia de educación en secundaria e universidad. Hicimos mucho durante los últimos años. La educación universitaria tiene un 16 a 17% de rendimiento como tasa, que es mucho más bajo de lo que uno esperaría de este tipo de educación. Hoy en día, este guarismo llega apenas al 8%, con lo cual hay muchas teorías que respaldan este fenómeno, pero hay estancamiento. Cuando hablamos de los últimos 20 años en la Argentina, los últimos 100 años también, ¿por qué no? La Argentina ha sido el peor país y no se estancó solo la macroeconomía, sino todo el área de capital humano. Y cuando uno hace el recuento de cuál es la real tasa de retorno de los estudios universitarios, tenemos un retorno privado. Pero ¿qué pasa a nivel social? ¿Cuánto gasta el gobierno en formar cada graduado? Es mucho más bajo al 4% y en este momento sigue bajando. Es una tragedia real. ¿Por qué? Porque estamos formando personas graduados que luego, ¿qué van a querer hacer? Irse del país. Cuentan con todas las habilidades. No diría que hay una fuga de cerebros, pero forman parte de la economía en una proporción muy importante. De manera que yo creo que cuando comience el dinamismo en la Argentina, también va a comenzar a crecer esta tasa, que debe complementarse con inversiones en capital humano. Aquí pueden ver también la educación a nivel terciario. Ven la parte sombreada en amarillo. Básicamente es pro ricos. Hay un gasto público que en definitiva beneficia a los ricos, porque son los ricos quienes reciben esos recursos. La tercera parte, que también es muy importante en esta materia, se relaciona con lo siguiente. Muchas personas aprenden mucho. Otras aprenden con entornos donde no fueron favorecidos por la intervención temprana y luego ven una deficiencia en su ingreso a los mercados laborales. ¿Qué pasa en el mercado laboral? Hay distorsiones. No te lo tengo que comentar a ustedes aquí en este foro, por cierto. Somos el país que tiene los costos laborales más altos de toda América Latina. Argentina, en este cuadro, claramente tiene una posición casi igual a la de Brasil y nosotros estamos justamente con números muy deficientes en cuanto a los costos de trabajo asalariado. Y también aquí ustedes tienen el promedio de salarios netos. Cuando estos guarismos son muy altos y la gente abandona el sector formal, caen los salarios en el sector formal
y aumenta el informal. En América Latina hay mucho más desempleo, pero ¿qué pasa? Desempleo formal y la gente se va al sector informal, donde justamente las habilidades se valoran mucho menos que en el sector formal. Todas las habilidades que lograron formar en etapa temprana se pierden cuando estos trabajadores pasan del sector formal al informal. Y no digo solo en salarios extras, sino también en costos salariales informales y también en la informalidad que crece salarial. Entonces operan transferencias donde hay pensiones no contributivas, moratorias, toda la gente que luego quiere de alguna manera recibir asignaciones, beneficios previsionales, jubilatorios, lo que fuere. En ese momento tenemos una informalidad tan grande que es difícil para ellos acceder a estos beneficios. Es muy difícil para alguien que está en el sector informal luego poder ingresar en el sector formal. Luego voy a abordar este tema rápidamente, pero me lo pueden preguntar en otro momento cuando hacemos la pausa. Cuando uno trabaja, claro, y en el sector tenemos los retornos en cuanto a la experiencia laboral. Entonces, ¿qué pasa en el sector formal e informal? Bueno, los retornos en el sector informal son la mitad del formal. Gary Becker, otro premio Nobel en economía, decía, capacitando a las personas para el mercado laboral, el 50% hay que dedicarlo al desarrollo del capital humano primero. Acá en la Argentina el 20%, teniendo en cuenta las condiciones imperantes en este país. Yo creo entonces que aquí, de alguna manera, saben que hay un proyecto de ley en el Congreso para hacer una reforma laboral que aborde temas salarial, previsional, costos laborales, porque tenemos el estado de bienestar, entonces que está mirando cómo mejorar la situación para los más desfavorecidos, los más pobres, cómo se hacen las transferencias. En otros países tienen un tiempo determinado para efectuar estas ayudas a través de planes y asignaciones. Luego se hacen subsidios al sector formal. El profesor Feckman, el profesor Phelps, ambos aconsejan a implementar subsidios en vez de dar child benefit, como por ejemplo la asignación por hijo, derivar ese mismo dinero a la persona si pasa del sector informal al sector formal. Esta es una transformación que se llevó a cabo en los Estados Unidos los últimos 20 a 30 años. Quizás ahora se va a deshacer este proyecto en los Estados Unidos. Esto muestra la desigualdad en cuanto a la movilidad en educación en la Argentina, intergeneracional. Estamos promoviendo también el aumento de la movilidad educativa, vale decir, la transmisión de conocimiento y formación entre padres a hijos, que es más baja, porque debido a la escolaridad que se ha adquirido durante los últimos años. También esperamos que aumente la movilidad en materia de ingresos, pero es mucho menor y más alta de la que se registra en educación. ¿Por qué? Porque las habilidades no se transmiten solo a través de la educación. Más años de educación no quiere decir que adquieran más capacidades. Y esto podríamos abordarlo más tarde también. Lo último, entonces, es que el capital humano no es solo una política que va a mejorar la equidad, sino que también va a promover el crecimiento, en especial en la América Latina. Los teóricos en materia de crecimiento hablan de la importancia del capital físico, humano, donde en América Latina, en la mayoría de los países, Argentina incluida, es tan importante como el capital físico.
físico para mejorar las tasas de crecimiento. Todos deberían prestar atención a mejorar las capacidades y comenzar con una intervención en etapa temprana. No se trata de un problema de dinero, puede ser con el dinero que está disponible. Vean el análisis en este trabajo de investigación donde hablamos de control de calidad en materia de capital humano, inversiones públicas y privadas orientadas a este objeto. Y gastar más no quiere decir mayor crecimiento. Hay que mejorar la calidad de las habilidades. Bueno, acá tienen las conclusiones y las recomendaciones. Muchas gracias por la atención.